Les decía recién que estamos con Sebastián Puglisi, formador docente, profesor de la Si le dicen UBA a la Universidad de Buenos Aires, ¿por qué nosotros no le podemos decir Me escupís un poco, pero está bien. Fue asesor de la Comisión de Educación del HCD. Hoy vas a abreviar todo lo que vas a decir. Sí, ¿por qué el Honorable Consejo Deliberante es realmente honorable? Eso creo que en algún día deberían planteárselo. Se debería seguir siendo Palacio Municipal. Sí, lo de Palacio. Sí, ¿no? Y si debería seguir siendo Honorable Consejo Deliberante, o deberían decir, bueno, a ver, hagamos una evaluación, a ver si durante los próximos 2 años nos llamamos Consejo, y alguien debería decir, no, yo creo que deberíamos llamarnos solo Consejo Deliberante y no Honorable. Que sería el más honorable de todos, seguramente. Claro, que dice. sí. Y fue secretario, además, Sebastián, fue secretario de Cultura del municipio de General Porredón, obviamente, del MGP. Ya que estamos, ¿no? Vamos a hacerla completa, sí. Veníamos así. Y fue un visionario realmente en cuanto a esto, porque fue el cuarto en renunciar al gabinete de Arroyo. El cuarto cuando Arroyo ya había asumido, pues yo conozco varios que ya le renunciaron antes de que arranque. Uno de los mejores. Uno de los mejores. Como secretario. Uno fue, claro, totalmente. Fue el tipo no se mandó ninguna, ni una. Entró y salió directamente. Sebastián, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan, chicos? ¿Para qué te voy a poner? Te voy a cantar ahí está, mucho mejor. Bueno, ya que arrancamos con eso, me puedo poner un poquito áspero, así necesariamente. Muy difícil de llevar, ¿no? La situación del gabinete, el entorno y sobre todo por ahí la impermeabilidad de algunos sectores. A ver, lo que pasa es que yo vengo de la Unión Cívica Radical. Claro. Y si se quiere, la Unión Cívica Radical es el ala progresista, digamos, de esta alianza. ¿No? Y entonces, yo que había estado en otras gestiones municipales en Secretaría de Educación, habíamos sido los promotores de algunos programas barriales, como el programa educativo barrial, el Educare. Y la verdad que una de las cosas que quería sostener era el programa cultural en los barrios. Yo había acordado algo con Arroyo en los primeros días de gestión y que le había transmitido a la gente de la Secretaría de Cultura. Y ante la duda de la gente y el reclamo, yo le decía, miren, si esto no lo puedo sacar para el 1 de abril, yo me voy a ir. Y no lo pude sacar para el 1 de abril y me fui. Digo, me parece que esto es lo que mejor me dejó con la gente realmente, porque comprendió la situación. Y yo pensé que mi retiro iba a generar el ingreso de un nuevo funcionario que tomara la posta con otra energía y que tuviera otro peso. La verdad que me equivoqué porque no logramos todavía. Había 2 o 3 cosas que a mí me interesaban mucho, que era la infanto-juvenil, los talleres barriales y la comedia municipal. Poder lograr la continuidad de la comedia municipal. Ninguna de las 3 cosas, lamentablemente. Y además, eso sumado a que realmente hubo una oferta laboral que desde lo profesional para mí era importante y es una de las cosas en las que estoy trabajando afuera, en el exterior. Y bueno, ese cúmulo de cosas hizo que hablara con el intendente y me fuera. Por esas cuestiones de la política, en estos días asumimos la conducción del Comité Radical. Estoy en la vicepresidencia junto con Mario Rodríguez, que es el presidente. ¿Vino acá hace poco? Sí, hace poquito lo tuve. Y bueno, ahí seguiremos charlando estas cuestiones desde la Unión Cívica Radical, ahora con el intendente desde otro rol, pero vamos a intentar que algunas cosas sigan pasando en la ciudad. ¿Te gustaría volver a ser funcionario algún día? Sí, claro. Sí, claro. Pero de un intendente radical. Vamos a esperar al 2019, tener una chance para que dentro de Cambiemos podamos competir y ganar la intendencia. Yo quiero que le vaya bien a Fernando Arroyo, quiero que le vaya bien a Cambiemos, pero nosotros tenemos nuestros propios candidatos y ojalá nos vaya ¿Y en la misma secretaría? En realidad a mí me gusta la Secretaría de Educación mucho. Yo me siento preparado para estar en la Secretaría de Educación. Tengo muchas ganas de estar ahí. Por cuestiones de la política y de acuerdos previos no pude estar, pero asumí el desafío que me propuso en realidad Emiliano Giri, de estar en la Secretaría de Cultura con 2 o 3 condiciones. No pudieron estar esas 2 o 3 condiciones, yo no seguí. Hablabas hoy del tema de los chicos en cuanto a la educación y en cuanto a todas las actividades que los rodean para sacarlos de algunas situaciones muy difíciles. Hay como un abandono muy importante porque se escucha desde varios sectores que están reclamando por el tema de los menores en los términos que se te ocurran. Lo que pasa, Carlos, que, a ver, tenemos que entender que un taller barrial, que una capacitación en una sociedad de fomento, que los pibes estén en la escuela, lo está sacando de la calle. Y lo está sacando de otras cuestiones que andan dando vuelta por ahí. Porque hace unos 20, 25 años la calle. Decíamos, pero por lo menos está en la escuela y no se está tomando una cerveza en la plaza.
Hoy es lo mínimo que puede pasar que se esté tomando una cerveza. Hoy hay otras cosas que son mucho peores y me parece que los pibes estén ocupados haciendo otras cosas los saca de la delincuencia, los saca de otras cuestiones que son bastante peores. Y me parece que para eso tiene que estar la escuela, tiene que estar la capacitación y para eso tiene que estar el Estado, ¿no? Es decir, el Estado tiene que llegar a aquellos lugares donde no llega la actividad privada. Y el Estado tiene que hacer punta ahí. Entonces me parece que si una capacitación barrial no la da el Estado, ¿quién la va a dar? Porque no genera dividendos, eso no genera ganancia, el Estado tiene que invertir ahí. Y por lo tanto me parece que en algún momento podremos volver a operar sobre esa cuestión. Estamos hablando con Sebastián Puglisi, formador docente, profesor, que está trabajando actualmente en Colombia en un plan que se llama Educapaz, pero ya vamos a hablar también de eso. Señor Juma. Sí, yo te quería preguntar, ¿qué responsabilidad te da ser formador docente? Porque tus alumnos no son chicos escolares que terminan y continuarán su carrera a otro lado. Vos justamente le enseñás a maestros. Sí, y no sabés la cuota parte de responsabilidad que siento por eso, porque después de 25 años en Instituto de Formación Docente, recorro algunas escuelas, algunos jardines, y veo que las maestras son las mismas que hace 50 años y me quiero matar. Porque digo, pucha, ¿qué pasó en todos estos años? ¿Dónde están todos mis alumnos? No, a ver, lo que pasa es que podrán cambiar las leyes, podrán cambiar las reglamentaciones, pero si los docentes no cambiamos nuestras prácticas, no cambiamos más el sistema educativo. Lo que tenemos que hacer es cambiar el chip, y esto es lo que nos cuesta demasiado. Porque es un lugar común en este que voy a entrar, pero nunca menos actual, o más actual. Si resucita un médico fallecido hace 150 años, creo que no podría entrar a un quirófano porque no sabría cómo operar laparoscópicamente y demás. Resucita un arquitecto muerto hace 50 años y no sabría cómo construir un puente con nuevos materiales. Ahora, resucita el mismísimo Sarmiento, le das una tiza y se pone a dar clase, porque la escuela es la misma, la estructura de la escuela es la misma, la cabeza del docente es la misma, y esto es lo que hay que cambiar. Por eso me parece que esta nueva generación de estudiantes formados en estos últimos años, en otras lecturas, en otra ley de educación, ojalá puedan hacer el cambio, el clic que necesita, el cambio de chip que necesita nuestro sistema educativo, porque si no, no lo cambiamos más. Hay que empezar a pensar otros agrupamientos estudiantiles. ¿Por qué todos los pibes de 8 años tienen que estar juntos en el mismo salón? ¿Por qué no pueden estar en tercer año? ¿Por qué los de tercer año del secundario van de 8 a 12 con el mismo profesor a la misma hora, a los mismos días? ¿Por qué no podemos pensar en estructuras distintas para llegar a una graduación? Me parece que hay que empezar a pensar en otras estructuras, porque a los pibes del secundario, si algo no les importa, es lo que decimos nosotros en el frente del pizarrón. Porque algunos todavía le dicen, bueno chicos, ahora cierren esas computadoras que le dio el Estado y presten atención acá. Y agarran una tiza y se ponen a la clase. Ante un pibe hiperestimulado. ¿Te imaginas que es un embole escuchar a un profe dar clase 2 horas y como algunos que todavía están dictando y haciendo esas cosas, copien? Y los pibes le dicen, pero profesor, ¿por qué no lo fotocopia y compramos la fotocopia? Y no hay explicación. Los profesores dicen, no, copiá, callate y quédate sentado. Esto es lo que tenemos que cambiar. Cambiar las prácticas. Entender que hoy tenemos otro chico, otro adolescente, otro niño, otro joven, otro adulto. No es el mismo que hace 50 años. Lamentablemente muchos docentes somos los mismos que hace 50 años. Por eso siento una cuota parte de responsabilidad muy grande, porque me quiero matar. Digo, ¿qué pasó con las lecturas que hicimos, con lo crítico que eran los estudiantes en su época de estudiantes? Bueno, hay una rueda muy grande, que es la rueda de la burocracia, que te agarra, que te atrapa y que tenés que tener mucho cuidado de que no te lleve puesto. Lo hemos hablado acá con otros entrevistados también, el tema de el valor que todavía se le sigue dando al libro que te presenta el profesor, cuando en realidad tenés acceso a la biblioteca más grande de la historia de la humanidad a un clic de distancia. Entonces, la estructura cambió completamente. ¿Qué país considerás que tiene un modelo que podría seguirse y de qué se trata el modelo? No, en realidad, a ver, los sistemas educativos están muy parecidos en todo el mundo. Claro. Excepto acá. No, claro. A ver, lo que pasa es que realmente si vos te pones a comparar algunas cuestiones, no estábamos tan mal, porque por ejemplo, a mí por esta cuestión de trabajar en otros países me ha tocado ir a Haití. Entonces te va a buscar, la persona te va a buscar al aeropuerto, vas al lado de él y ves pibes en horario escolar en la calle, ¿no? Entonces vos le decís, che, ¿por qué estos pibes están en la calle? Y porque no van a la escuela. ¿Cómo no van a la escuela? Y no, porque no tienen plata. Y vos que venís de Argentina, educación pública, guardapolvo blanco, decís, ¿cómo? Pero la educación pública, y el haitiano te dice, no, acá si no tenés plata no vas a la escuela. Entonces volvés a Argentina y decís, ¿cuánto quiero a mi sistema educativo? Menos mal.
Claro, pero bueno, claro, tampoco nos podemos comparar con Finlandia, digo, ¿eh? No, claro. Otra situación política, cultural, social. Claro, por eso, digo, cada sistema educativo tiene lo suyo. Tenemos que mejorar, por supuesto. A ver, no digo nada nuevo si digo que los pibes llegan a la universidad sin comprender lo que leen. Estas cifras que da el actual ministro de Educación son ciertas. La mitad de los pibes que ingresa al secundario no lo termina. La ley dice que el secundario es obligatorio. Alguien está incumpliendo esa ley. Ese alguien es el Estado. Entonces, la mitad de los pibes que empiezan no la terminan. Y la mitad de los que lo terminan llegan a la universidad sin poder comprender lo que leen. Es absolutamente atroz lo que nos pasa. Tenemos que ir mejorando. Ahora, ¿cómo lo hacemos? De abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Digo, a ver, esto tiene que empezar en el jardín de infantes. Pero arriba, una vez que tengo en el nivel superior, en la universidad, a los estudiantes, ¿qué hago? ¿Me cruzo de brazos? No, tengo que trabajar con ellos. Entonces, tendremos que hacer talleres de lectura, tendremos que ver cómo leemos los textos. Pero hay realidades que son ciertas. Los chicos llegan a las clases de la facultad sin haber leído los textos. Entonces, tenemos que empezar a generar estrategias para pibes que vienen al aula sin haber leído los textos. Porque si no, ¿qué hago? Me lamento. Digo, a estos pibes no le importa nada, no hacen nada, que es el lamento cotidiano normal en una sala de profes. Tenemos que cambiar esto y pasar a la acción. La acción es ponernos a laburar. Lo que pasa es que hay que trabajar. Hay que ponerse a trabajar. El profe de profe, el director de director, el padre de padre. Esta es la cuestión. Entonces es más fácil mirar para otro lado, echarle la culpa a otro, echarle la culpa al pibe y decir, a estos pibes no les importa nada, no sé para qué vienen, le hacen gastar plata a los padres. En otro momento de la historia, vos convocabas al papá de ese pibe y le decías, mire, lléveselo a su hijo Josecito a trabajar con usted porque pierde tiempo, pierde plata. Hoy es ilegal eso. Claro. Hoy es ilegal. Porque el pibe tiene que estar en su escolaridad secundaria hasta terminarla. Entonces tendremos que generar estrategias. Y yo sé que esto despertará en algunos colegas míos alguna crítica, porque dirá, bueno, sí, pero yo no me voy a bancar a los... Bueno, te los tenés que bancar. Claro, y tenés que generar estrategias para esos dos que están en el fondo, gorrita, no les importa nada, se están durmiendo. Te tenés que ir con la sensación de que hoy no pudiste con ellos, pero que la próxima clase vas a ver lo que le vas a traer y vas a generar motivación. Es obligación de los profes generar motivación en el pibe. ¿Cómo? Es otra cosa. Además es como que todos servimos para algo. Claro. O sea, el de gorrita que está al fondo de él, algo tiene que poder hacer. El tema es encontrar qué es lo que puede hacer y quizás no esta idea de todos tienen que aprender exactamente lo mismo al mismo nivel, al mismo tiempo. Pero claro, Carlos, si yo en vez de hacer filosofía con el pibe, hago historia de la filosofía y le digo cuándo nació Platón en el siglo VI a.C., se duerme el pibe. Hay que hacer otra cosa. Es decir, la historia, sí, léela, está en internet, después la dialogamos, pero hay que hacer filosofía con los pibes, no historia. Estas son las cuestiones que los profes de media me parece que tenemos que empezar a ver o terminar de ver, ¿no? Recién nos contabas el proyecto que estás realizando en Colombia. ¿Cómo llegaste a Educapaz? Educapaz llego porque una de las 7 organizaciones de la sociedad civil que trabajan junto con el gobierno colombiano es el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, CLAIS, que tiene sede en Buenos Aires. La directora Nieves Tapia me convoca para trabajar y me designa a cargo de este proyecto, así llego, y la verdad que es un proyecto interesantísimo porque intenta instalar una cultura de paz en una sociedad que hace 50 años está en guerra. Interesantísimo porque ahora hay que trabajar con los hijos de la guerrilla, los hijos del ejército oficial, y hay que hacer que convivan. Claro. Entonces, esto es un desafío enorme que tenemos de cara a los próximos años con las escuelas urbanas y las escuelas rurales de Colombia. ¿Y cómo es ir a una escuela rural en Colombia? Me tocó hace un par de semanas estar en 2 o 3 de ellas, prácticamente inaccesibles, a mucha distancia de los centros urbanos, donde los chicos caminan 3 o 4 horas para llegar, como también pasa en algunos lugares de nuestro país, por supuesto, Pero bueno, hay que hacer un trayecto en caminos de cornisa, en caminos muy peligrosos para llegar a las escuelas, y las escuelas son verdaderos centros comunitarios, están tan alejadas de todo que son el lugar donde los papás se reúnen, donde hay centro de salud, donde hay comedor comunitario, así que hay mucha movida alrededor de la escuela, y en las zonas rurales de Colombia es donde se está pidiendo a gritos la paz, y se está pidiendo a gritos que se termine la guerra, las balas, los secuestros, porque son los lugares donde se sufre más. Me tocó estar en el sur del Tolima, que es un lugar donde se iniciaron las FARC, o sea, su nacimiento fue en el sur del Tolima, y es un sector muy, muy castigado. En los centros urbanos
en las últimas elecciones ganó el no a la paz, claro, porque la verdad que se vive tan lejos la guerra de los centros urbanos, pero no así en los centros, en realidad en el contexto rural, donde la gente está harta de los secuestros, de las extorsiones. ¿No tuviste miedo? No, me dio más miedo el camino de Cornisa porque era realmente muy peligroso. No, pero estuve dialogando con los muchachos y las chicas de la FARC, están absolutamente con bandera blanca, están con ganas de insertarse en la vida democrática, de empezar a producir para su país, no quieren más vivir en ese estado de escondidos prácticamente, están en la selva. Y tienen ganas de insertarse en la vida democrática. Bueno, ahí estaban, justo este sábado se terminó de acordar entre la guerrilla y el gobierno un segundo acuerdo de paz, incorporando todos los puntos que la gente del no, tiene que ver con el expresidente Uribe, proclamaban. Bueno, y ahí están viendo ahora cuál va a ser la manera que tengan de comenzar a aplicar este acuerdo, ¿no? Porque el presidente Santos está decidido en no volver a llamar a una votación, sino que bueno, están viendo si lo van a hacer a través de la mayoría de diputados y senadores. Bueno, están viendo cómo lo van a aplicar. Mucho por delante, debe ser particular la situación de Colombia en este momento. Sebastián, ponete por favor los auriculares, porque tenemos un mensaje que nos dejó la gente al 2236-566.000. Sebastián Puglisi, formador docente, profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata, recién nos contaba, está en Colombia como parte de este proyecto de Educapaz, y alguien nos dice que... Hice una pregunta para el profesor que está hablando ahora, lo enganché media tarde la conversa, pero la pregunta a mí es la siguiente. Por ejemplo, yo tengo una nena que está le falta un año para terminar, ¿no? Entonces ahora se quedó en casa hoy, faltó el colegio porque está perfecto, no se lleva ninguna, bárbaro. Y está atrasado en historia. ¿Por qué? Porque la profesora de historia le mandó a tomar, o el profesor, no sé cómo es la historia, todo el libro completo. La pregunta a mí es la siguiente. Si ya se la tomaste, flaco, ¿para qué le vas a tomar a 25 pibitos todo el libro completo? ¿No sería más copado agarrar por grupos y decís, mirá, historia argentina, desde la primera presidencia de Perón hasta fucking Isabelita? Bueno, este grupo me la estudia a la perfección y hacemos como un mini taller. El otro grupo tal cosa, otro grupo tal cosa. ¿Para qué lo hacen todo el libro a todos? Me parece que los pibes se hinchan las pelotas ya con eso, ¿viste? Y me parece que es hora de reverlo ese tema. Pregunto yo, Yo tengo 50, hace rato que lo terminé el secundario y era la misma boludez, estudiar todo, nuevamente otra vez, te rompe los huevos. Un abrazo y gracias. Sí, yo coincido. Yo tengo 51 y coincido absolutamente con el oyente. La verdad que no sé para qué le toman el libro. Digo, ¿cuál es el sentido? Y en esto coincidimos. Por eso insisto que hay que cambiar el chip. Venimos de generación de docentes en la que, sin importar qué tomaban y por qué, lo hacían. Digo, ahora me parece que sí. Para cumplir. Pero si no le encontramos sentido a estas cuestiones, no las tenemos que hacer. Porque los pibes nos preguntan para qué, por qué. Y hay que empezar a responder a estas cuestiones. Si estamos a un clic, como decíamos recién, de tener todo el conocimiento y mucho más del que puede tener alguien en la cabeza, la escuela tiene que enseñar a aprender. Esto no lo digo yo, lo dijeron en la década del 90 algunos especialistas que contrató la UNESCO para ver cuáles iban a ser los pilares de la educación del futuro. En la década del 90, 91, contrataron a un grupo de especialistas en Yontien, en Tailandia, y le preguntaron, ¿cuáles van a ser los pilares de la educación del futuro? Y hablaron de 4. Aprender a aprender, ese tenía que ser uno de los pilares, que es este del que estamos hablando. Aprender a hacer, es decir, ¿qué hacemos con eso que aprendemos? Aprender a ser ciudadano, ser persona, sí. Y aprender a convivir. Nunca más actuales los 4 aprender a qué, que ahora. Digo, y me parece que esto es lo que le falta a la escuela. Coincido absolutamente, hay que cambiar el chip del docente. Y esto se empieza en los centros de formación y se empieza también por las reglamentaciones, decretos, leyes y demás. Nosotros tenemos una ley que es del año 2008, la última ley de educación, la ley que está vigente, y desde lo técnico es muy buena. Digo, después uno puede criticar su implementación y demás, pero desde lo técnico es de lo mejorcito que podemos tener. Entonces, ahora falta aplicarla, ahora falta que los docentes nos hagamos cargo de lo que dice la ley, y empecemos a trabajar en consonancia con ello.
Cierto que alguno me dirá, claro, pero tenemos esta ley y tenemos pibes que están egresando de la escuela sin saber leer y escribir. Claro, ahora nos falta trabajar. Tenemos el esquema, tenemos la ley, que no es una ley menor, porque es una ley que dice que los chicos desde sala de 3 hasta el último año del secundario tienen que estar en la escuela. Tenemos 15 años para que los pibes estén adentro del sistema educativo. Bueno, vamos a trabajar ahora con los pibes. Porque no es menos cierto que en los últimos 15 años los metimos a todos adentro de la escuela. Con planes sociales. Se logró que los pibes estén en la escuela. ¿Está? Bueno, ahora tienen que aprender. Porque si no, la escuela se transforma en eso que algunos llaman la escuela galpón. Es decir, una escuela donde los pibes entran, permanecen y egresan, pero no aprenden nada en el medio. Entonces, ahora hay que hacer de la escuela un lugar donde el chico no solo la transite, sino la habite, que tenga ganas de estar en la escuela. Hay escuelas donde eso pasa, ¿eh? Hay escuelas en Mar del Plata donde los pibes lo tenés que sacar a patadas de la escuela. Tenés que llamar a los padres y decir, llévatelo porque son las 6 de la tarde y tengo que cerrar la escuela. Una de ellas es el Ilia, por ejemplo. El colegio Ilia, yo he trabajado muchos años en el Ilia. Hay que llamar a los padres y decirle, flaco, llévate a tu hijo de acá, tengo que cerrar la escuela. El chico tiene ganas de quedarse. Pero fíjate, el Ilia en la hora libre no te dice quédate quieto en el aula, te da una pelota de básquet para que tires al aro. O te da una guitarra para que estés en la hora libre tocando con tus amigos. Estas son las... No es tanta ciencia lo que hay que hacer. Hay que generar centros de interés en la escuela para los chicos. No es tan loco. Lo que pasa es que hay muchos que dicen, ¿qué centro de interés? Acá venís a estudiar, acá te quedás quieto. Bueno, esa es la escuela que no queremos y que no quieren los chicos, básicamente. Cuando empezó con eso de hay algunos que dicen, acá a la escuela venís, no sé por qué me lo imaginé a Rollo. Sebastián Puglisi estuvo hablando con nosotros, gracias. No, por muy favor. Interesante la charla. Un gustazo. Muy interesante, qué lindo. Una clase. Nos dio, sí, nos dio una clase, dio cátedra. Formador docente, profesor y ahora actualmente trabajando en Colombia después de haber sido parte del municipio, haber sido secretario de Cultura aquí en General Porredón. Está actualmente trabajando en Colombia para que los chicos, además de aprender, aprendan también un poquitito a llevar adelante la paz que están trabajando, no muy diferente a lo que está pasando acá en Argentina.